clase pasada hablábamos más bien sobre los vectores, que son representaciones gráficas de algún movimiento o una fuerza. Vamos a ver cómo podemos empezar a descomponerlos, incluso sumarlos. Y estamos en la página 42, 43, vamos a ver todas esas páginas, pero las vamos a ver en ejemplos, ¿no? Más que nada, vamos a empezar a conocer los métodos que hay para sumar vectores, obtener resultantes y descomponerlos, ¿no? Nos comentan aquí que está el primer método, o la primera parte es la gráfica, y en el método gráfico, pues obviamente es dibujar el vector, ¿no? Luego, vamos a tener también el método del triángulo, que sería el primero que vamos a ver. Solamente aplica cuando vas a juntar dos vectores. Luego vamos a tener también el método del paralelogramo, que también es para dos vectores, y el método del polígono cuando quieres sumar dos o más vectores, ¿no? Así que me voy a ir directo a la página que es la 48. Vienen ahí 4 ejercicios, ¿no? El primero de ellos nos dice lo siguiente. Obtén el módulo, dirección y sentido de la resultante de los siguientes vectores. Bueno, un módulo es el resultado, una dirección es hacia dónde va, el sentido es el grado o el ángulo que tiene, y de los siguientes vectores, ¿no? Entonces, la resultante pues es el vector final. Y luego dice que si consideras necesario, dibújalos, ¿no? Pues los vamos a dibujar para que entiendan cómo se realizan. El primer ejercicio nos dice que tienes un componente en el eje de las X que es de 400 kilómetros por hora al este. Ok, entonces vamos a dibujar ese vector. Y tenemos aquí que van a... Lo primero que tenemos que hacer es con una regla. Vamos a ponerla aquí a esta parte. Vamos a dibujar el plano cartesiano, ¿no? Ponerlo aquí, yo creo que está bien. Muy bien. Es importante siempre dibujar las flechitas del eje de las X y del eje de las Y. Muy bien. Entonces, el primer vector que nos dicen es de 400 kilómetros por hora al este. Bueno, hay que poner primero cómo se llaman los extremos, ¿no? Sabemos que es el eje de las X, pero ese sería el este, ¿no? Entonces aquí sería este sería el norte, sur, este sería el oeste, ¿no? Ok, entonces ya teniendo los nombres de cada sección del plano cartesiano, entonces sí, dice que 400 kilómetros por hora al este. Voy a suponer que cada centímetro son 100, ok, entonces 100 kilómetros por hora. Aquí voy a hacer una igualdad. Un centímetro es igual a 100 kilómetros por hora. Ok, entonces me dice que es al este. Entonces, al ser al este, pues estamos viendo que es aquí, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí y lo ponemos centrado. Entonces, si son 400 kilómetros por hora, sería entonces, voy a ponerlo con verde, de aquí 1, 2, 3, 4. Ok, ahí estaría. Ahí estaría la primera parte de ese vector, ¿no? Entonces también le pongo una flechita. Y aquí serían el primer vector que se llama Vx. Así lo ponen en el libro, ¿no? Ahí está el primero, 400 kilómetros por hora al este. Y luego dice el segundo, 500 kilómetros por hora al norte. Entonces, igual, al norte pues sería en el eje de las Y. Entonces si lo ponemos en el eje de las Y, sería empezando de aquí del origen, y serían 500 kilómetros por hora al norte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, ¿no? Entonces ahí estaría el vector, que poner la flechita, VY. ¿Ok? Entonces ahí están los dos vectores, Vx y Vy. Y luego me dice, obtén el módulo, dirección, sentido de la resultante de los siguientes vectores. Bueno, el método, el método gráfico y el método del triángulo te dicen que cuando tienes dos vectores, en este caso son esos dos, lo que vas a hacer es dibujar el primer vector y luego dibujar el segundo vector donde terminó el primer vector. Y ahorita los dibujé así los dos,
pero ahorita vamos a hacer el método del triángulo, ¿no? Para ver cómo es este método. Es para poder obtener la resultante de estos dos vectores, ¿no? Entonces, ahí están nada más representados los dos vectores. Ahora, resolviéndolo por el método del triángulo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a borrar este vector de aquí, ¿ok? Voy a volver a dibujar aquí el plano cartesiano. Ay, perdón, vamos a poner aquí con este, listo. Ok, entonces ahí está el plano, ¿no? Me dice el método del triángulo que dibuje el primer vector. El primer vector, pues ya lo tenemos ahí, el Vx, pero el segundo vector lo voy a empezar donde termine el primer vector, o sea, aquí en esa parte de la flechita. Y me dice que son 500 kilómetros por hora al norte. Ya no lo voy a empezar del origen, ahora lo voy a empezar desde aquí. ¿Ok? Hay que recordar que este es un aproximado, de hecho lo voy a volver a medir, nada más para corroborar de dónde están los 4 centímetros, ¿no? 1, 2, 3, 4, es correcto. Entonces, de aquí yo voy a comenzar y voy a contar 5 centímetros, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Lo dejé así un poquito bajo porque voy a dibujar una flechita ahí. Y algo así, ¿no? Ahí está. Ese sería el vector Y. Ahí está. Estamos haciendo el método del triángulo. Entonces, en este caso, ahí terminaría. No es exacto el método. ¿Por qué no es exacto? Porque pues si vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, me pasé a lo mejor poquito de los 5, ¿no? Y en el otro a lo mejor no son exactamente los 4, pero es un aproximado. Entonces, lo que vamos a hacer es que con la regla lo vas a contar desde el origen hasta donde termina el otro vector, ¿no? Entonces sería más o menos como por aquí así. Ahí estaría, ¿no? Aprox, nomás que vamos a ponerlo donde empieza al origen. Ahí está, ¿no? Y ahí trazamos el vector resultante, se le llama, que sería de esa forma, ¿no? Esa línea roja que acabo de trazar ahí es el vector resultante. Y con su transportador ustedes pueden medir el ángulo que tienen. 51 grados me da aquí, ¿no? Que van a ser 50 en realidad. Está un poquito... Bueno, lo voy a dejar en 51, ¿no? Entonces, 51 grados. Te pudo haber dado 50, no pasa nada. Estamos hablando de un método que es gráfico. Y recordemos que los métodos gráficos no son muy exactos. 50, 51 grados, no pasa nada. Y bueno, le voy a poner 51 porque eso fue lo que me dio aquí en la regla. Pero te digo, no pasa nada si le pones 50 tampoco. Y luego, en medida de pues, la distancia, la magnitud que tiene, serían 100, 200, 300, 400, 500, 600 y llega hasta el 5, ¿no? Entonces serían 650. ¿Ok? Me estoy yendo centímetro por centímetro, ¿no? 100, 200, 300, 400, 500, 650. Por lo tanto, este vector tendría una magnitud de 650 kilómetros por hora. ¿Okay? Entonces aquí se lo voy a poner en esta parte. 650 kilómetros por hora. Y la dirección que sigue, su sentido es de 51 grados y la dirección que sigue es hacia el noreste. ¿Por qué? Porque está en el plano cartesiano, está entre el norte y el este. Por lo tanto, su dirección es noreste. ¿Ok? Ese sería el método del triángulo. Ahora, el método del triángulo es muy similar al método del paralelogramo. No voy a hacer aquí en este el paralelogramo porque es básicamente lo mismo, ¿no? El paralelogramo lo único que nos dice es que traces paralelas, por ejemplo. Bueno, lo voy a hacer más para que vean más o menos de qué se trata, ¿no? La paralela del vector Vx sería, si la dibujamos, la voy a poner aquí con color amarillo. Si lo dibujamos, sería la paralela de ese vector, lo voy a poner aquí con líneas punteadas, sería así. Se van a dar cuenta que es lo mismo. Y la paralela del vector By, pues sería uno aquí, ¿ok? Ahí se formó un cuadrado, ¿no? Pero es un paralelogramo. Y el método del paralelogramo dice que traces de la línea aquí del origen a donde se une aquí. Si se fijan es lo mismo. O sea, desde ahí hasta aquí.
Entonces, el método del paralelogramo y del triángulo vienen siendo casi lo mismo, te da el mismo resultado. El método, el otro método que está ahí, que es el de sumatoria cuando tienes dos o más vectores, que es el que veíamos en la otra página, que es el método del polígono, no lo podemos aplicar ahorita aquí porque no tenemos más que dos vectores, solamente sería el método del triángulo o del paralelogramo. Ok, vamos con el siguiente. 5 kilómetros al norte y posteriormente 3 kilómetros al este. Muy bien, entonces dibujamos también aquí el plano cartesiano. Vamos a dibujarlo. Ahí está. Y 0 grados. Ahí está. Otra vez me está diciendo que vamos a usar la rosa de los vientos, ¿no? Que sería norte, sur, este y oeste. Ahora, si me dice que son 5 kilómetros al norte, entonces 5 kilómetros al norte, vamos a ponerle con este y negro, aquí color negro. Entonces sería, si tomamos que cada centímetro es un kilómetro, entonces serían 5 centímetros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaría, ¿no? Entonces ahí está el primer vector. Va, entonces ese lo vamos a llamar, no tiene nombre, entonces le podemos llamar vector A. El segundo vector lo vamos a empezar donde terminó el vector A. Ese comienza, dice, ahí va a comenzar y dice que son 3 kilómetros al este y no tiene ángulo de inclinación. Entonces se va a entender que va en línea recta, ¿no? Entonces sería de aquí al este, 5 kilómetros sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y ahí trazamos la otra flechita y pues vamos a llamarle ese vector B. Muy bien. Ahora, el método del triángulo dice que hagamos una unión entre el origen y la última parte donde terminó ese vector. ¿Ok? Recordemos que no es exacto. Ahí está, ¿no? Entonces, si lo contamos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces serían 7 kilómetros. Lo voy a llamar BR. ¿Por qué R? Porque es vector resultante. Serían 7 kilómetros. Y el ángulo sería de 45 grados. Ese lo miden con un transportador. Ok, entonces aquí serían 45 grados. Y, ¿qué más? Y la dirección pues sería noreste. ¿Ok? Entonces ahí estaría la respuesta para ese vector. El número 3 nos dice lo siguiente, propuestas del método gráfico, descomposición vectorial, obtén las componentes perpendiculares x y y de cada vector. Si consideras necesario, realízalos en tu cuaderno. Los componentes x y y es dibujar el vector y que tú digas cuánto vale en x y cuánto vale en y ese vector. Vamos a resolverlo. Muy bien, dibujamos el plano cartesiano primero. Ponerlo aquí. Y en este caso ya no tenemos una rosa de los vientos, sino que es X y Y. Rosa de los vientos es el norte, sureste y oeste, ¿no? Ahora es X y Y nada más. Muy bien. Dice que este vector es 400 kilómetros por hora, 40 grados al noreste. Bueno. De hecho sí es rosa de los vientos. Vamos a ponerle aquí norte, sur, perdón. Vamos a ponerle aquí entonces norte, sur, este y oeste. Entonces, empezando del origen, me dice que son 40 grados al noreste. Primero voy a medir los grados, ¿no? Vamos a poner los grados, son 40 grados. Entonces, aquí con la regla voy a medir 40 grados empezando del origen.
Ahí estaría, ¿no? Más o menos. Y lo muevo empezando el origen ahí. Acuérdense que es aproximado lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo método gráfico siempre es aproximado. Muy bien. Y luego me dice que son 400 kilómetros por hora. Si 100 kilómetros por hora los vamos a considerar por un centímetro, pues vamos a poner entonces 4 centímetros aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Y listo, ¿verdad? Si está 40 y ahí estaría. Y dibujo la flechita. Ok, ese vector que acabamos de dibujar ahí representa los 400 kilómetros por hora a 40 grados. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es sacar los componentes. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, el componente en X es el que va en el este y el componente Y es el que va al norte. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar la regla y vamos a medir cuánto va en X y cuánto va en Y. Si yo aquí saco la línea en X, pues llegaría como aquí, ¿no? Y si saco la línea en Y, llegaría así. ¿Ok? Entonces medimos en Y, vamos a ponerle aquí Y, tenemos que son en centímetros, si contamos desde el 1, sería 1, 2 y medio. Entonces sería 2.5, que serían 250, ¿no? 250 kilómetros por hora. Y en el eje de las Y sería, perdón, de las X sería 1, 2, 3. Entonces sería en el eje de las X tendríamos X igual a 300 kilómetros por hora. ¿Ok? Ahí estaría. Entonces mi componente en Y, perdón, es 250 kilómetros por hora y mi componente en X es de 300 kilómetros por hora. Muy bien, en el caso del siguiente vector nos dice esto. Un ciclista se dirige hacia la meta a 50 kilómetros por hora. Encuentra los componentes perpendiculares de su velocidad. Ok, entonces, componentes perpendiculares. Hay que hacer otra vez el plano cartesiano. Entonces agarramos la regla y a 90 grados hacemos la primera línea. Y a 0 grados la segunda línea. Ok, y nos está diciendo que nada más nos dice que se dirige hacia la meta a 50 kilómetros por hora. Y no nos dice hacia dónde va, ¿no? Ni siquiera tiene un ángulo. Ok, en este caso, si no tiene un ángulo, pues podemos tomarlo como una velocidad que va a 45 grados o a 0 grados, también lo puedes tomar. Ok, entonces lo vamos a tomar a 0 grados. Bueno, más bien sería 0 grados porque no nos está diciendo ni siquiera que es a 45. Aquí sería el componente de las X y aquí sería el componente de las Y. Bueno, me está diciendo que voy a empezar aquí en el centro y se está moviendo 50 kilómetros por hora. Vamos a tomar como cada centímetro de 10. Sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Entonces aquí sería el ciclista, ¿no? Hacia dónde se dirige, esa sería la meta. Entonces sería 50 kilómetros por hora, es su velocidad. Y luego nos dice que encontremos las componentes perpendiculares a su velocidad. Ok, muy bien. Entonces, pues aquí el único componente que tenemos es el de Bx. Ok, entonces, ¿por qué? Porque nada más tenemos un vector en X, no un vector en Y. El vector en Y, pues sería igual a 0 kilómetros por hora, porque no hay un vector en Y. Y el vector en X, pues sería 50 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces ese sería el resultado para este vector.